Tenemos que hablar de la salud mental porque muchos nos preguntamos qué pudo haber ocurrido en la conducta de una persona que va al volante de un servicio de plataforma con pasajeros, que después tiene un incidente y que sigue a un motociclista y lo atropella hasta sacarle la vida. Lo que ocurría en Ñemby, eso nos llevó a preguntarnos, ¿tiene que ver con la salud mental? ¿Puede tratarse de un trastorno, un episodio violento que no necesariamente significa estar al borde de un trastorno psiquiátrico, de la locura? Para eso estamos en contacto nosotros con la psicóloga Alejandrina Mansur. Ella tuvo la amabilidad de hablar más temprano con nosotros en Radio Monumental y hablaba de un trastorno que puede ser una hipótesis, lo decimos de esta manera, lo que ocurre en algunos casos cuando se dan estos episodios violentos. Alejandrina, ¿cómo estás? Contanos cuál es el probable caso al que nos enfrentamos cuando se dan estos episodios así sumamente violentos. Bueno, primero que nada, gracias, Pito, por la invitación. Para mí es demasiado importante que empecemos a hablar sobre la regulación emocional. Muchas de las conductas que son parte de la regulación emocional están como muy normalizadas en nuestras sociedades, como parte de las cosas que la gente suele hacer, entonces como si suelen hacer es como que está permitido. Y sí, tal cual estábamos hablando esta mañana, Fito, esto es parte o podría ser parte, porque como te comenté, necesitamos hablar con la persona para entender la función de lo que ocurrió ayer, del por qué él realmente, qué es lo que le pasó internamente, qué emoción surgió como para que él tome esta decisión de perseguir a la moto, a la persona que iba en la moto. Y te decía de esto de la desregulación emocional, y es muy importante que hablemos de la desregulación emocional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando tenemos conductas impulsivas cuyas consecuencias a largo plazo nos pueden afectar, son parte de este déficit de habilidades para regular las emociones. ¿Qué significa esto? Que muchas veces pequeños estímulos que pueden ocurrir afuera o adentro pueden disparar emociones muy intensas en nosotros, y la manera de responder con esta emoción va a hacer la diferencia. Y es muy importante entender que todas las personas nos movemos por emociones. Es como mucha gente dice, ay, qué emocional que sos. Y en realidad es como, sí, todas las personas somos emocionales, porque las emociones son los que guían al fin y al cabo nuestra conducta. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer es porque detrás hay una emoción. Entonces acá tendríamos que analizar qué es lo que a este chico le lleva a tratar de perseguirle, y no necesariamente él haya tenido la intención de matarle, porque no es algo, se nota claramente que no fue algo planificado, sino que algo que surge en el momento y que él va detrás en esa situación, en una cuestión de segundos. Claro, las consecuencias son súper graves, pero sí es parte de esta dificultad para regular las emociones y un déficit de habilidades. En general, como usted decía esta mañana, nosotros como cultura tenemos muy pocas habilidades para regular las emociones. De hecho, no nos, ni la educación formal nos enseña, y como cultura tampoco tenemos mucho esta cuestión de las habilidades, del respeto, de cómo comunico la tristeza, cómo comunico el enojo, qué hago cuando estoy enojado, cómo puedo comunicar el malestar que tengo de una manera en la cual yo me sienta bien conmigo mismo al final de la interacción y no lastime a la persona que está enfrente. Tenemos muy normalizado esta cuestión de yo puedo decir lo que yo quiero y la gente me tiene que soportar, o mi familia me tiene que entender porque yo soy así. No funcionan así las cosas. Y esto es parte de una desregulación emocional que puede ser mucho más compleja. Generalmente las personas que tienen desregulación emocional cursan con ideación suicida a lo largo de su vida, justamente por las consecuencias de actuar con la emoción de manera impulsiva en varias áreas de la vida. Le cuesta sostener relaciones, le cuesta sostener trabajos, le cuesta terminar sus estudios, y podemos verlo incluso en menores proporciones, como por ejemplo personas que de repente se enojan cuando no estás de acuerdo con su punto de vista y cierran la puerta, salen del grupo.
Claro, te no dicen un montón de enfrentan. cosas de repente porque están enojados y te lastiman, ¿verdad? Esas son cuestiones que del día a día que también nos muestran la desregulación emocional. Ahora, licenciada, escuchándote y sin conocer, lógicamente, este caso en particular, porque no conocemos sobre la personalidad de este joven de 20 años, sí nos sorprende muchísimo, lógicamente, su reacción. Ahora, no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, una persona violenta, porque vimos ya muchísimos casos de personas que son sumamente tranquilas, sin aparentes conflictos internos, digamos, pero que en algún momento determinado reaccionan de la peor manera y terminan sorprendiéndonos, porque uno dice, pero le conozco, nunca tuvo ese comportamiento, le conozco, me sorprende, no puedo creer lo que hizo. O sea, solemos escuchar ese tipo de análisis, digamos, o de reacciones. ¿Cómo es esto? O sea, no necesariamente tiene que tratarse de una persona violenta, tengo entendido. A ver, también es muy importante nosotros en el área en el que yo trabajo, nosotros trabajamos desde la línea conductual Sí. y en realidad usar etiquetas como una persona violenta es como muy difícil de poder determinar qué es violencia. Ahora, sí podemos ver que haya antecedentes de conductas donde pudo haberle lastimado a alguien, haberle gritado a alguien, y no necesariamente porque una persona haga estas cosas es una persona mala o que quiera dañar, sino que lo que se intenta hacer con estas conductas es bajar un poco a la línea de base, es bajar ese malestar que tengo dentro porque no sé cómo gestionarlo, no sé qué hacer con él, no sé cómo sacarlo hacia afuera. Entonces termino teniendo estas conductas de explosión, ¿verdad? Nosotros le llamamos explosión conductual a este tipo de conductas cuando la persona realmente empieza a gritar, a romper cosas, a Se tirar cosas, descontrola. y se puede dar de manera puntual, no necesariamente va a ser una persona mala constantemente, puede ser una persona al contrario, súper buena, súper sensible, súper amable, súper agradable, pero cuando la intensidad de la emoción es demasiado alta, no tiene habilidades para regular ni para comunicar lo que le está pasando, para gestionar lo que le está ocurriendo y termina teniendo conductas cuyas consecuencias a largo plazo le terminan lastimando a la persona que cometió el hecho. Porque al final se terminan sintiéndose culpables, se terminan sintiéndose avergonzados, se terminan sintiéndose tristes por la manera en que ellos mismos están actuando y ahí es donde suele aparecer la ideación suicida. Alejandrina, ¿cómo detectamos este tipo de eventos de regulación emocional, sin, no sé, trastorno explosivo, como le puedan llamar? Y sobre todo, ¿cómo se da el tratamiento para una persona que padece esto? Bueno, para empezar, Fito, es importante saber que todas las personas nos desregulamos en alguna medida. No siempre estamos como somos una máquina de la regulación y la paz caminando, porque bueno, vivimos en un contexto muy demandante y que a veces sobrepasa nuestras capacidades de respuesta. Pero sí hay ciertas características que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, personas que están mucho tiempo acostadas, que no tienen ganas de levantarse, que les cuesta terminar sus actividades, que les cuesta exponerse ante situaciones que son conflictivas o que son difíciles, como un examen o le cuesta enfrentarse a las exposiciones, le cuesta sostener trabajos, personas que cada 6 meses están cambiando de trabajo, que cambian de pareja de manera constante porque les dificulta un montón sostener los vínculos, personas que de repente cuando se enojan te humillan, te lastiman, te dicen como esto, yo soy sin filtro, en realidad este sin filtro es una dificultad para regular tu emoción y poder comunicar de manera habilidosa lo que te está molestando, que no significa que yo no voy a comunicar mi malestar, sino significa que al finalizar esta interacción yo me tengo que sentir lo suficientemente orgullosa de mí misma y además necesito cuidarle a la otra persona que está al otro lado para que realmente pueda escuchar y darme eso que yo estoy necesitando. Entonces, estas habilidades de efectividad interpersonal y de regulación emocional se dan dentro de un contexto psicoterapéutico, ¿sí? Sí, a veces, dependiendo de la gravedad, lo trabajamos con lo farmacológico. El apoyo farmacológico en algunos casos es sumamente importante, pero es importante también destacar que esto no se cura con medicación, se cura con
trabajando en las habilidades, con el desarrollo de las habilidades, con que la persona pueda aprender a administrar justamente sus emociones y ayudándole a la persona a que pueda construir una vida valiosa. Este tratamiento que nosotros ofrecemos, el tratamiento de DBT, que es un tratamiento desarrollado por Marsha Linehan en 1980 más o menos, es un tratamiento bastante nuevo en nuestro país, de hecho. Es un tratamiento que está dirigido para personas que tienen un montón de diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, pero en realidad no es un tratamiento para la depresión, ni para el suicidio, ni para el control de la ira, o para el consumo de sustancias, o para el trastorno de conducta alimentaria, sino es un tratamiento para construir una vida que valga la pena ser vivida. Dentro del tratamiento claramente atacamos toda esta primera parte cuando hay un caos conductual, cuando hay un caos en todas las áreas de la vida, y luego vamos a los trastornos residuales que quedan, ya sea ansiedad, depresión, estrés postraumático, que pueden también cursar con este tipo de patologías, ¿verdad? Se hacen en sesiones individuales, se hace en entrenamiento en habilidades. De hecho, Fito, esta manera yo no te estaba contando, DBT tiene un formato que se llama DBT en escuelas. Argentina lo aplicó el año pasado en 2 o 3 provincias, creo, en donde los chicos aprenden estas habilidades de regulación emocional desde chiquitos, en el colegio, desde pequeños, y es de forma preventiva. Y a nivel grupal. Y ahora, hace 2 o 3 años se está lanzando lo que es DBT Child, donde se empieza a trabajar para niños que tienen problemas de conducta, pero no se trabaja con los niños. Las primeras 10 sesiones se trabajan con los padres. ¿Por qué? Porque son los padres los que están día a día con los chicos y son los que realmente tienen que moldear la conducta de los niños. Saber cómo aplicar los reforzadores y saber cómo aplicar los castigos, cuándo aplicarlos, no aplicarlos en exceso, porque eso al final tiene un efecto paradójico y no terminamos consiguiendo lo que queremos. Y hay un montón de conceptos que los padres tienen que aprender para poder lograr esto. Sí, es súper interesante lo que estás planteando, un tema del que tenemos que seguir hablando. Ahora queremos agradecerte por tu tiempo y te vamos a seguir consultando y molestando más adelante. Así que gracias, Alejandrina. Gracias a ustedes por el contacto y sobre todo por poner esto como parte de lo que la sociedad tiene que hablar. Es cierto. Y de lo que tienen que saber, por sobre todo de que esto pasa y que esto se trabaja, que hay una manera. Ciertamente tampoco es cualquier corriente psicológica, hay un montón de corrientes que son buenas, hay un montón de corrientes que no necesariamente van a responder a esta necesidad, pero es muy importante que se hable de esto, de que hay conductas que nosotros normalizamos un montón y no son conductas que tengamos que normalizar, que tenemos que empezar a trabajar desde chiquitos, y también los grandes, porque los grandes también pueden cambiar. No porque yo tenga 50, 60 años me voy a sentar y decir yo soy así. No, señora, hay cosas que usted puede seguir aprendiendo. Gracias. Entonces, bueno, gracias a ustedes por el contacto. Alejandrina Mansur, psicóloga, hablando con nosotros sobre lo que pudo haber ocurrido en este terrible caso ocurrido en Ñemby días atrás.